El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:04 en la mañana. Buenos días, Santo Domingo. Ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Despedimos a Carolina Centeno en la primera emisión del informativo. Ya enlazados con Majestad Radio y obviamente con nuestro espacio de noticias a primera hora hasta las 8:30 de la mañana. Estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos igualmente en Santo Domingo a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Ahí tiene usted un montón de opciones a través de las cuales puede conectarse con nosotros y escuchar nuestro espacio de noticias. El señor economista Alberto Acosta nos acompaña a esta hora de la mañana, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, ex candidato presidencial, analista económico y político. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un saludo fraterno a todas las personas que nos ven y que nos escuchan en este momento. Gracias por la gentileza de atendernos. ¿Cómo cerramos el año en lo político y en lo económico? Hagamos una valoración en macro para ir, obviamente, a algunas especificidades, señor economista. Bueno, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, yo diría tiempos caracterizados por la tragedia, por el egoísmo, la ausencia de la solidaridad de parte de los poderosos y una suerte de creciente indiferencia en diversos sectores de la población ecuatoriana. Sin lugar a dudas, el país vive la peor crisis de su historia reciente. Eso es el calificativo que podríamos dar al momento que atraviesa el pueblo ecuatoriano en medio de la pandemia del coronavirus y una deteriorada situación económica y social. Una cifra quizás nos permite graficar de mejor manera lo que significa esta crisis. Estamos registrando, son los últimos datos obtenidos del registro civil, una cifra de 40,000 personas fallecidas en el año 2020, que está por el promedio de los 3 años recientes. Y con esta cifra el Ecuador se coloca, comparado con el exceso de fallecimientos por millón de habitantes, en el segundo nivel a nivel global, en el segundo puesto a nivel global, luego del Perú. Este es un tema que nosotros deberíamos tener presente en este momento de hacer memoria, porque no podemos dar paso ni al olvido ni a la impunidad ante semejante situación. Esta es una tragedia para muchas familias y en general para el pueblo ecuatoriano. Yo diría que eso ya se refleja luego en una gravísima situación en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el manejo económico. Este es seguramente en términos de mediciones que se pueden hacer a partir de la evolución del Producto Interno Bruto, la mayor crisis que ha atravesado la economía ecuatoriana desde que se viene midiendo el PIB. Esta es una primera aproximación y esto nos aboca también a pensar ya en términos políticos con una campaña electoral que, a mi modo de ver, no logra establecer los mecanismos para profundizar en el debate de los graves problemas nacionales. No veo respuestas concretas, profundas, ni siquiera el escenario para la discusión de lo que podrían ser las salidas a tan grave crisis. Aquí hay problemas que vienen desde los partidos políticos y desde las diversas candidaturas, y también, reconozcámoslo, Fabricio, desde los medios de comunicación, que todavía no logran abrir los espacios suficientes para que los debates sean serios y podamos entrar a conversar, a buscar soluciones sin excluir ningún tema ni hacer escándalo porque se plantea alguna cuestión que a un grupo no le gusta o que cree que no se puede tratar esas cosas. Totalmente de acuerdo con usted, en esa última. Desde los medios y desde la prensa hay que hacer un mea culpa también. No siempre se lo hace, pero estoy totalmente de acuerdo con esa visión. A ver, vamos desmenuzando algunos elementos. Usted dice que esta es la mayor crisis que ha atravesado la economía ecuatoriana desde que se viene viviendo el PIB. Le pregunto, ¿lo que está viviendo a nivel económico el Ecuador es incluso más complejo que la crisis del año 99, economista? A todas luces nos dan los datos ese resultado. Por ejemplo, tenemos información de que habría una caída del Producto Interno Bruto per cápita, del ingreso por habitante, para el año 2020 de menos 10.1%.
En el año 1999 la caída fue del menos 6.8%. Son datos que están graficando la gravedad de la situación. La caída de la economía ecuatoriana, como vemos en las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional y por la CEPAL, son de las más elevadas en la región. Ecuador está cayendo, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en menos 9.5% y de acuerdo a la CEPAL en menos 9%. Nos superan 3 países, Venezuela, Perú y Argentina. Ecuador está en el 4º lugar. Esta es una situación muy complicada. De una u otra manera, Fabricio, creo que deberíamos nosotros tener en consideración que la economía ecuatoriana no solo está en crisis por el coronavirus, sí, el coronavirus agrava profundamente las condiciones, sino que ya medido el ingreso per cápita, el Ecuador ya experimentaba un estancamiento desde el año 2014-2015. La economía ecuatoriana ya no estaba bien y los problemas se agudizan aceleradamente desde el año 2018-2019 y naturalmente entramos ya en un pozo profundo con el tema del coronavirus. Esta es la triste realidad del país. Y también diría un asunto, Fabricio, que el coronavirus, que es una tragedia, no lo discuto, sirve como una gran lupa para ver mejor los problemas nacionales, problemas que vienen de atrás, problemas estructurales, problemas coyunturales. Sirve también como una gran lupa para ver cosas que no nos habíamos dado cuenta e incluso para poder detectar cuestiones que el poder económico y el poder político querían ocultar. Por ejemplo, este es un tema que creo que debemos tener en consideración. Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas, por ejemplo, que ese poder económico y político quiso ocultar, economista Alberto Acosta? Lo que querían ocultar es la ausencia de una visión de país que permita enfrentar los problemas a partir de la solidaridad, a partir de la reciprocidad, a partir del respeto a derechos humanos y derechos de la naturaleza. Por eso, al inicio yo hablaba que hay una suerte de egoísmo y ausencia de solidaridad. Recordemos que el gobierno del presidente Lenín Moreno impulsó la ley de apoyo humanitario, que al inicio, muy al inicio, cuando se comenzaba a discutir la ley, aparecía con ciertos criterios de solidaridad. Desde el mundo laboral, trabajadores y trabajadoras iban a hacer un aporte para resolver la crisis y desde el mundo empresarial. Desde el mundo laboral, los sindicatos dijeron, bueno, aportemos, seamos solidarios, no desde $500, sino desde $720, si la memoria no me falla, Fabricio. Sí. Y desde el mundo laboral dijeron, empresarial dijeron no. Y el gobierno acepta la posición de las grandes cámaras de la producción y no hay contribución solidaria. Yo creo que son de esas cosas que nosotros tenemos que tener conciencia y tenemos que tener claridad. Y luego, ¿qué es lo que ha comenzado a aparecer también, Fabricio? El hecho de que se busca, aprovechando de la pandemia, introducir algunas medidas que en otras condiciones habrían sido imposibles de impulsar. Dejemos al lado el tema de los subsidios, que es una medida que no tiene ningún análisis productivo, ningún análisis social, ningún análisis ecológico, simplemente fiscal. Se aprovechó de la pandemia para cambiar los subsidios. A mí me parece bien que había que revisar los subsidios, pero no así, sin un análisis integral. Veamos cuáles son otras medidas que el gobierno está impulsando simultáneamente. La flexibilización laboral, que se dijo era para proteger empleos y para proteger a las empresas, que son una fuente de generación de empleos, y por otro lado la flexibilización ambiental. Se sigue forzando a como dé lugar la explotación, por ejemplo, de minerales. El día de ayer, en las parroquias estas cerca del Río Blanco, en el Azuay, ya se desmilitarizó otra vez, se está forzando con la fuerza pública para seguir haciendo este tipo de actividades que fueron ya impuestas en el gobierno anterior, literalmente a sangre y fuego. Son algunos de los elementos que deberíamos tener en consideración. La falta, la ausencia de una política de país fundamentada en la solidaridad, en el respeto a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Estos meses, por ejemplo, de pandemia que hemos enfrentado desde marzo, el 16 de marzo comenzó el estado de excepción, se radicalizó la emergencia sanitaria. Digo, todos estos meses, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el papel del gran empresariado y del sector bancario? Mire usted que hasta el propio Guillermo Lasso ha criticado al sector bancario. Yo lo tuve en una entrevista hace unas semanas
e hizo referencia a sus críticas a un sector al cual él se perteneció o se pertenece. Él dice que ya no, que es accionista, pero que ya no es directivo de un banco, ¿no? Pero él, hasta Guillermo Lasso hizo críticas al sector bancario. O sea, ¿cómo ve usted el papel de los bancos y de las cámaras en el contexto de esta crisis económica y sanitaria, economista? Bueno, ya lo dije, la gran empresa, las grandes cámaras de la producción se opusieron terminantemente a hacer una contribución solidaria, indispensable para que el Ecuador enfrente la crisis. ¿Qué habría sucedido, digo yo, si había un poco de solidaridad, un poco de sensibilidad de los grandes grupos económicos? Se habría podido resolver de mejor manera los problemas que estamos atravesando. Habríamos tenido un fondo que se estimaba, recordemos, algo más de $1.000 millones, creo que eran como 1.200 millones de dólares. Si aceptamos la primera propuesta de Lenín Moreno, que eran como 800 millones de dólares de apoyo solidario de los trabajadores y como 400 y pico de millones de dólares del sector empresarial, habría que haber invertido eso, pero habría sido una señal vigorosa en el país que decía, no vamos a ser unos pocos los que vamos a tener un momento de todos problemas, pero en una situación mucho mejor que son los grandes empresarios, sino que somos todos los que vamos a contribuir y los que más tenemos de mejor manera. Esa es una triste realidad. Ya van a comenzar a aparecer las cifras. De este rato yo no tengo cifras para el Ecuador, pero para otros países las cifras, por ejemplo, del incremento de la fortuna de los 1.000 millonarios es inaudita. Es el caso, por ejemplo, de Chile. En Chile ya se ha medido que en medio de la pandemia la gente que tiene más dinero tiene ahora mucho más dinero. Y eso se debe ver, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en quienes son propietarios de las grandes cadenas comercializadoras de diversos productos, particularmente alimentos o medicinas. No nos olvidemos que en medio de la pandemia se cerraron los mercados populares y se mantuvieron abiertas las grandes superficies y la banca siguió acumulando. Hubo unas declaraciones de algún banquero en los primeros meses de la pandemia que decía que habían incrementado los depósitos y las utilidades. No tenemos las cifras actuales, pero esa es la triste realidad de un país en donde la solidaridad de los que más ganan y más tienen no aflora. Por eso es necesario políticas que tienen que derivarse de esta situación de la pandemia, que establezcan una suerte de política tributaria solidaria que transforme la estructura tributaria del país. Quien más gana tiene que contribuir más y esa es una de las grandes tareas fundamentales que habría que asumir. Y claro, este rato no se quiere discutir de este tipo de cosas muchas veces en la campaña porque se dice que se ahuyentan las inversiones. Claro. Falso. Hay que impulsar impuestos progresivos que se cobren dependiendo de la riqueza de las distintas personas, de su patrimonio, a los mega emprendimientos, a las grandes herencias, a las rentas financieras de sus propiedades. En ese sentido, habría que buscar también mecanismos para favorecer a los que menos tienen. Yo soy partidario de que a partir de un análisis serio y responsable se reduzca el IVA de un 12 a un 10%, pero se incrementen los tributos a quienes más ganan. Por ejemplo, las grandes telefónicas, Fabricio, tienen utilidades sobre patrimonio neto, utilidades anuales sobre patrimonio neto que superan el 90%. Ahí habría que cobrar un impuesto especial extraordinaria, una contribución especial extraordinaria, un impuesto que ayude a reducir en parte esas enormes utilidades que van a muy pocas personas y que no sirven para un desarrollo nacional. Yo creo que estas son algunas de las cuestiones que deberían tomarse en consideración. Pero mire usted que en contrapartida, pese a lo que usted está señalando, habría que cobrar, por ejemplo, impuestos extraordinarios, impulsar impuestos progresivos, etcétera. Lo que están haciendo es generando más endeudamiento, porque no se ha hablado de este tema, de estos temas de los impuestos progresivos o de que digamos los grandes empresarios, los bancos contribuyan de otra manera, economista. Sin lugar a dudas, aquí habría que poner un impuesto especial a las ganancias extraordinarias, Fabricio. Quien más gana y más tiene que contribuir más, y sobre todo en esta época de pandemia. Aquí se podría pensar también en alguna contribución solidaria única que puede ser un punto de partida para resolver los problemas
problemas del Ecuador. A mí me gustaría, por ejemplo, que los inversionistas, los grandes empresarios tengan esa sensibilidad y apoyen un impuesto especial, un impuesto que ayude a resolver los problemas de corto plazo, porque aquí hay un asunto. En el ámbito político hay una suerte de indiferencia, hay una suerte de apatía de mucha gente, o hay gente que cree que con la elección de febrero y la segunda vuelta de abril, si hay segunda vuelta por supuesto, vamos a resolver los problemas, y entonces las elecciones están fungiendo como un gran placebo, están tranquilizando a la gente. Pero si nosotros comenzamos a pensar en serio, vamos a requerir recursos económicos para que al inicio del próximo gobierno se puedan enfrentar los problemas sin caer más en las garras del Fondo Monetario Internacional, que representa mayor austeridad, mayor flexibilización laboral, precarización del trabajo, mayor destrucción de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si hubiera una tasa impositiva extraordinaria, una contribución extraordinaria del 5%, ¿ya?, al patrimonio de los 300 grupos más grandes registrados en el servicio de rentas internas, un patrimonio que bordea los 48.300 millones de dólares, una contribución de un 5%, se obtendría un monto de 2.400 millones de dólares, que es una contribución extraordinaria que serviría para tener un fondo de recuperación de la economía ecuatoriana. Igualmente, se podría pensar que a esos grupos económicos en los próximos años, mientras no se genere una mayor cantidad de empleo, contribuyan con un incremento del impuesto a la renta del 25 al 35%, y eso podría tener una recaudación anual adicional de unos 700 millones de dólares. E insisto, con un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de empresas como las telefónicas, que tienen utilidades anuales sobre patrimonio neto de más del 90%, podríamos ir avanzando en la configuración de esquemas financieros que permitan impulsar políticas solidarias que a la par vayan acompañadas con una posible reducción del IVA y la reducción del impuesto a la renta a las pequeñas empresas, porque las pequeñas empresas son las que generan empleo. Digo, suena fantástico lo que acaba de decir, o sea, y me parece lógico en el contexto justamente de la solidaridad, con cuyo concepto yo comulgo totalmente, economista, pero ¿por qué no lo hacen? O sea, ¿por qué se busca otro camino? ¿Por qué se van al camino más fácil? Bueno, ese es uno de los temas, una de las preguntas que habría que formularlas a las personas que están asumiendo las candidaturas a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional. Ese es uno de los temas fundamentales. Habría que plantear esas cuestiones y otras de fondo para que se profundice el debate y vayamos construyendo colectivamente respuestas que partan desde la solidaridad, desde la reciprocidad. No es posible, digo yo, que haya grupos acomodados de la población que en medio de la crisis se hayan enriquecido más, porque esta es una de las grandes tragedias, Fabricio. Es un sistema tremendamente inhumano. Yo nunca me voy a olvidar que el día lunes 20 de julio de este año 2020, de ingrata recordación, una sola persona a nivel mundial incrementó su fortuna negociando en la bolsa de valores en más de 13,000 millones de dólares. Ese fue el fundador de Amazon, que es una de las grandes beneficiarias en medio de la pandemia. El señor Bezos. Todas estas empresas que están viviendo de la venta de los productos, la venta de los bienes, la entrega de alimentos, de medicinas a través de los couriers, son empresas que han ganado muchísimo dinero, y se hace muchas veces ese dinero sobreexplotando la mano de obra de quienes transportan esos productos. Estoy pensando en la gente que va en las motocicletas, que va en los autos, en los Uber y todos estos sistemas que han agravado la explotación de la mano de obra. Es necesario que hagamos una enorme reflexión de lo que ha pasado en el año 2020. No podemos volver a la normalidad. Esa normalidad que vivíamos era una anormalidad causante de los problemas, y este debería ser el momento para un golpe de timón y encontrar otro rumbo. Pero todo indica que el poder económico y el poder político lo único que quiere es volver a la normalidad que le permita acumular
cada vez más, recuperar desde su perspectiva el tiempo perdido y las ganancias desperdiciadas para en poco tiempo estar nuevamente a tono con lo que se vivía anteriormente. Estos son algunos de los temas que se deberían discutir y que deberíamos discutir en la sociedad. Correcto. Lo último, economista, y le pido una respuesta corta porque se me termina el tiempo. ¿Cómo le ve usted al último tramo del gobierno del presidente Moreno? O sea, estamos a puertas de que él cumpla o sea, en la cuenta regresiva, ¿no? Le queda enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses le quedan de gobierno, 5 meses y un poquito más, y unos pocos días más. ¿Cómo ve usted esos últimos 5 meses del gobierno del presidente Moreno, economista Alberto Acosta? Bueno, yo creo que va en línea con lo que ha sido casi toda la gestión del presidente Moreno. Un gobierno que no ha estado pensando en los intereses del pueblo ecuatoriano, que termina por pactar con los grandes grupos económicos, con la gran banca, y que quiere dejar amarrado, como se dice vulgarmente, la barca, dejar amarrada la lancha para que el nuevo gobernante tenga necesariamente que transitar por la misma vía. Arreglo de la deuda con los tenedores de bonos, un arreglo que simplemente fue un alivio temporal, pero nos deja amarrados, creo que por 27 meses, más de 2 años, y con muy pocas posibilidades de cambiar lo acordado. Un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que es una verdadera camisa de fuerza, lo sabemos desde el primer arreglo en 1961, este es el número 20, y también nos quiere dejar amarrados con un TLC con los Estados Unidos, de suerte que lo que busque este gobierno, y creo que ahí está jugando un papel importante todo ese grupo de personajes que están en el manejo económico como ministros o como asesores, lo que quieren es dejar tendida la mesa para que cualquier próximo gobierno cumpla con la función de profundizar el neoliberalismo en el Ecuador. Y este es un asunto que agrava las condiciones y dificulta la búsqueda de respuestas, incluso por la ausencia de debate sobre estos temas. Aquí aparece algún tema que no le gusta a la gran prensa y se arma el escándalo y no se puede profundizar las cosas. Es el momento, Fabricio, de que desde los medios de comunicación, aunque tengan un limitado espacio de influencia, hagan un esfuerzo para mejorar el ambiente y los debates sean profundos sobre cuestiones de fondo. Este es el momento en el cual el país tiene que hablar con claridad, fuerte, y decir las cosas que se requieren para salir de este atolladero. Correcto. Economista Alberto Acosta, gracias. Usted siempre generoso en atender nuestras invitaciones. Gracias, que tenga un buen día. Muy amable. Que tenga un muy buen año el próximo, que sea mejor para todos. Igual para usted y para los suyos. Gracias al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, ex candidato presidencial, muy crítico con el estado de cosas que enfrenta la República. 7:26. Al volver, la ministra de Cultura aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.